tenemos del segundo libro de Crónicas. Ya casi lo terminamos, son 35 capítulos más o menos, si no me equivoco. Entonces estamos ya en el capítulo número 29 el día de hoy. Y trataremos de ver el capítulo 29 y el capítulo 30. Y el capítulo 29, bueno, pues nos habla acerca del reinado de Ezequías. Y el capítulo 30 también nos va a continuar hablando acerca del reinado de Ezequías, pero vamos a ver qué es lo que él hace en su reinado. Y bueno, entonces los temas a tratar en el capítulo número 29 son, primeramente, la exhortación a sacerdotes y levitas al ponerlos de nuevo en posesión de la casa de Dios. Esto es lo que hace, les repito, el rey Ezequías. Y como segundo tema, tenemos que se hace la limpieza y el orden del templo. Y por último, el reavivamiento, como tercer tema, el reavivamiento del culto a Dios, la expiación de los pecados y también se va a restablecer el servicio en el templo. Entonces esos son los tres temas que o que se abarcan en este capítulo número 29, segundo libro de Crónicas. Bueno, el primer tema, que se llama exhortación a sacerdotes y levitas al ponerlos de nuevo en posesión de la casa de Dios. Y este tema, bueno, pues lo podemos encontrar entre los versos número 1 al número 11. Y bueno, primeramente, Ezequías, pues fue el rey que vino a suceder a Acaz, el rey anterior, y Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Y bueno, Ezequías, pues su papá de Ezequías, que fue Acaz, como ya lo comentamos el día de ayer, pues fue un rey malo, Acaz. En cambio, Ezequías, él, como dice aquí la palabra de Dios, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Y lo hizo como lo hizo David. Acuérdense ustedes que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y Ezequías fue parecido a David también en ese sentido. Él tenía un celo por Dios, igual que lo tuvo David. Entonces, pues dentro de las cosas buenas que hizo Ezequías, pues primeramente, como ustedes recordarán, el templo en la época de Acaz, pues estaba completamente cerrado, porque Acaz terminó negando a Dios, terminó dando de la espalda a Dios hasta el punto en el que se cerró el templo, como lo comentamos ayer. Pero Ezequías tenía la intención de abrir de nuevo el templo y eso fue lo que hizo. Por lo tanto, esa fue una de las cosas que comenzó a hacer al principio de su reinado. Y cuando hizo esto, pues él llamó a los levitas y a los sacerdotes para exhortarlos a que primeramente santificara el templo. Como nos dice aquí también en este mismo capítulo, primeramente les expone cómo se abandonó el culto a Dios. Les da un discurso el rey Ezequías y les dice, eso lo vemos en los versos 4 y 5, que hace que los sacerdotes y los levitas los reúne y los reúne en la plaza oriental y les dice dice, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Entonces, en estas palabras, pues estamos viendo que el rey los está animando primeramente a que el templo se santifique, porque el templo, como ya lo habíamos comentado en la época del rey anterior, pues el templo fue profanado porque se pusieron ídolos, porque se quemaba incienso a dioses ajenos, porque se adoraba a otra clase de dioses en Israel, porque hubo adoración en lugares altos a dioses ajenos, etcétera, etcétera. Entonces, había que limpiar todo eso. Y por eso es que se tenía que santificar el templo. Y por eso les está pidiendo esto a los levitas y sacerdotes. Y bueno, les está diciendo que el culto pues se abandonó, les comenta les dice todo lo que aconteció en el reinado anterior, cómo el mismo rey, cómo el pueblo dejó de adorar a Dios, cómo se dirigieron a dioses extraños. Y también les está diciendo que el servicio a Dios se interrumpió por esta misma causa. Les dice también cómo es que el pueblo se rebeló en contra de Dios.
Y pues también sabemos que cuando eso ocurre, pues Dios tiene que poner una corrección, y eso pues ya también se platicó el día de ayer, en todo lo que le pasó tanto al rey Acaz como al pueblo, por esa desobediencia, por haberle dado la espalda a Dios. Y bueno, pues el rey les sigue insistiendo a sus levitas y sacerdotes que pues hubo consecuencias, como ya les comento, eh, que ocurrió en el reinado de Acaz. Se cerraron las puertas, se apagaron las lámparas, no hubo más incienso que se le quemara a Dios, ni tampoco hubo sacrificios en el santuario al Dios de Israel, pues estaba adorando a otros dioses en ese tiempo. Eh, Aquí nosotros podemos ver también como aplicación para nuestras vidas que cuando no leemos la palabra de Dios, por ejemplo, esto está simbolizado con las lámparas, porque acuérdense que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro camino, y también no se ofrecen dignamente oraciones y alabanzas, que está simbolizado por el incienso. Acuérdense que las alabanzas suben como olor fragante a Dios, o también puede ser como incienso extraño quemado a Dios que no le agrada. Entonces, cuando estamos en esta situación, nosotros pues estamos cometiendo una negligencia parecida a la que ocurrió durante la época de Acaz, cuando se le daba culto a otros dioses. Entonces, pues tenemos que procurar, como ya nos está diciendo nuestro pastor, leer la palabra de Dios y ofrecer el culto a Dios, ofrecer nuestro servicio a Dios de una forma correcta, orando de forma correcta y haciendo las alabanzas a Dios de forma correcta. Tenemos en su palabra muchas maneras en las que podemos hablarle a Dios, también con nuestras propias palabras, por supuesto. Ya hemos aprendido que no necesariamente tenemos que tener repeticiones vanas en nuestras oraciones. Tenemos que pedirle a Dios de la forma en la que ya lo hemos estudiado. No tenemos que hacerlo para vanagloria nuestra, sino que tenemos que hacerlo para que su nombre sea exaltado. Por lo tanto, bueno, aquí se nos también podemos aplicar esto que le está sucediendo a o que le sucedió al pueblo de Israel, que se nos está narrando aquí en esta parte, en este capítulo 29, pues podemos aplicar a nuestras vidas, pensando en que tenemos que hacer una correcta adoración a Dios, y tenemos que seguir leyendo su palabra. Eh, bueno, también continuando con lo que les dice en la exhortación Ezequías a sus sacerdotes y levitas, pues él lo que quiere es que se reavive. Él tiene el propósito de reavivar el culto a Dios y de promoverlo por todo Israel. Eh, entonces, les exhorta a los levitas a que primero les recuerda su deber. Les dice que ellos tienen un deber que cumplir delante de Dios. Y también les dice, hijos, los llama también hijos, porque él pues tiene una relación con ellos muy cercana. Y bueno, sabe que son sus siervos, porque él es el rey, pero también los está considerando como que ellos son sus hijos. Y por tanto, él quiere que estos hijos, siendo fieles como hijos, pues le ayuden a lo que Ezequías quiere hacer, que es el restablecimiento del culto a Dios. Eh, y también, bueno, pues les recuerda el deber que ellos tienen como sacerdotes, como levitas, y para esto, pues ellos tienen que purificarse, tienen que santificarse. Les está pidiendo que se santifique primeramente, que se limpie el templo, pero ellos también tienen que hacer lo mismo. Ellos también tienen que purificarse y santificarse porque, pues recuerden ustedes que por toda la situación del reinado anterior de Acaz, pues no había sacerdotes que estaban cumpliendo su función como lo deberían de haber hecho, los levitas tampoco. Seguramente muchos sacerdotes se habían vuelto a adorar imágenes, se habían vuelto a adorar ídolos en lugar de hacerlo, en lugar de cumplir su función, que era la de adorar al Dios verdadero. Entonces, por eso les está insistiendo aquí, los exhorta Ezequías a que ellos regresen al camino correcto, y por lo tanto, para el primer paso que tienen que dar es el de santificarse, es el de limpiarse de todos los pecados que ellos tienen, para poder así comenzar a hacer el culto a Dios correctamente y como corresponde.
tienen que renovar también el pacto que tenían con Dios, pues también había que purificar la casa de Dios, sacando la inmundicia que había dentro de la casa de Dios. Y bueno, les dice que este compromiso pues es un compromiso muy importante, los hace que sean conscientes de que el compromiso que están adquiriendo con Dios pues no es un compromiso que sea tomado a la ligera, porque bueno, el Señor espera que ellos estén ocupados en su servicio, que no estén haciendo otra cosa que no sea su servicio, puesto que pues son levitas, son sacerdotes, ese es el trabajo que se les ha encomendado, ese es el ministerio que tienen y entonces es lo que tienen que hacer. Eh, no habían sido escogidos para estar ociosos, ni tampoco disfrutar de la dignidad del oficio que tenían y dejar a otros el cumplimiento de los servicios, sino para servir y ministrar delante de Dios. Entonces, pues también aquí se nos puede hacer un llamado a nosotros también para que los que tengamos que en nuestro corazón haya nacido el querer servir a Dios, bueno, pues que también lo hagamos de una forma correcta, que no estemos de ociosos y que hagamos el servicio correctamente a Dios. Bueno, continuando entonces con el siguiente tema, bueno, pues es la limpieza y el orden que hubo en el templo. Entonces, esto lo vemos en los versos del 12 al 19. Y bueno, en la palabra aquí no nos dice exactamente que participaron sacerdotes, pero bueno, pues como sabemos que en el templo está el lugar santísimo, solamente ellos podían entrar a ese lugar. Se nos mencionan los levitas que estuvieron también ayudando en la limpieza, pero podemos suponer entonces que los sacerdotes son los que se dedicaron a limpiar la parte que correspondía al lugar santísimo y los levitas pues les ayudaban también a la limpieza en las otras zonas del santuario. También vemos que levitas, como nos dice aquí la palabra en el verso 12, de la casa, de las tres casas, tanto de Coat, de Merari y de Gersón, se levantaron para ayudar en la limpieza y el orden del templo. Y también de las familias de cantores de Asaf, de Emán y de Jedutún. Esto lo podemos ver en los versos 12 y 13. Bueno, pues ven ustedes que los levitas estaban listos, estaban ávidos de poder ayudar en la limpieza y en el orden del templo, junto con los sacerdotes, por supuesto. Y bueno, la limpieza, pues no nada más se trataba de limpiar toda la basura, todo el polvo que se había acumulado, porque pues seguramente, no tengo aquí una fecha, pero seguramente el templo estuvo cerrado por mucho tiempo, entonces se acumuló polvo, se acumuló basura por el abandono de cómo se había dejado el templo, y aparte de eso, pues también había que retirar todas esas imágenes, todos esos ídolos que se habían colocado anteriormente. Entonces, toda esa clase de basura había que sacar. Y bueno, pues lo que nos dice ahí la palabra de Dios es de que pues eh, los, la basura corriente que allí se había acumulado mientras estuvo cerrado, el polvo, telarañas, toda la suciedad que había en los utensilios del templo, todo eso tuvo que limpiarse. También los ídolos y altares idolátricos erigidos en el templo, en el atrio probablemente, aunque estos ídolos y estos altares pues pudieran haber estado limpios por quienes los usaron anteriormente, pero bueno, sabemos que esto es inmundicia delante de Dios. Y esto es peor que la basura, esto es peor que el polvo, peor que la telaraña, una imagen que se está adorando en lugar de adorar al Dios verdadero. Entonces, pues esa basura, esa inmundicia es peor, así que la tenían que sacar. Y bueno, vemos aquí que la basura, también nos menciona aquí la palabra de Dios, que la basura fue llevada por los levitas después de que fue sacada del santuario, fue limpiado el atrio también y fue llevada hacia el torrente de Cedrón por los levitas. Y bueno, todo este trabajo que se realizó tuvo una duración, primeramente, como nos dice aquí la palabra, de 8 días duró la limpieza del santuario y después tomaron otros 8 días más para completar la limpieza hasta el atrio. Entonces podemos ver aquí que fueron aproximadamente 16 días en los que se realizó toda esta limpieza.
Y también lo que vemos aquí, que nos dice la palabra de Dios, que comenzaron a hacer ese trabajo en el primer día del primer mes. Entonces, recuerden ustedes que el calendario hebreo es diferente al que nosotros tenemos, al calendario gregoriano que usamos nosotros. Entonces, bueno, en el calendario de ellos fue en Año Nuevo, por así decirlo, lo que equivaldría para Año Nuevo para nosotros, en el mes primero del día primero, fue cuando ellos comenzaron a hacer la limpieza del templo. O sea, es una forma muy buena de comenzar el año. Y así nosotros también pudiéramos aplicar esta misma situación que hicieron los sacerdotes y levitas, exhortados por su rey Ezequías, para que en Año Nuevo siempre nosotros tengamos un comienzo nuevo. Tengamos siempre la intención de quitar todas las cosas que no nos sirven de nuestra vida, retirarlas para poder ahí poner las cosas buenas, para limpiar nuestro santuario. Acuérdense que nosotros somos templo del Espíritu Santo y nosotros también tenemos que ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo para Dios. Por lo tanto, tenemos que quitar toda la telaraña, toda la suciedad, toda la inmundicia que pudiéramos tener dentro de cada uno de nosotros, así como nos lo está ejemplificando aquí con lo que hicieron los sacerdotes y levitas que les pidió el rey Ezequías. También para nosotros es bueno siempre que cada vez que comencemos, no nada más el año, sino que cuando estemos haciendo un comienzo de algo, pues siempre lo hagamos limpiando todo lo que nos estorba, todo lo que no es correcto delante de Dios. Y bueno, continuando con lo que nos dice aquí en la escritura acerca de la limpieza y el orden del templo, bueno, pues después de que terminaron de hacer esa limpieza, esos 16 días que duró el trabajo, pues fueron a informarle al rey Ezequías de todo el trabajo que se había hecho, todos los utensilios que se limpiaron. Creo yo, no lo menciona tampoco aquí la escritura, pero creo yo que se debieron de haber reparado instrumentos que se utilizaban en el servicio al templo. Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior, 28, el rey Acaz rompió muchos de esos instrumentos que se utilizaban para el culto a Dios. Entonces, pues seguramente tuvieron que haber reparado muchos de esos utensilios que se usaban para el culto a Dios en el templo. Y bueno, se informó al rey Ezequías de todo el trabajo que se había hecho durante esos 16 días. Y bueno, esto lo vemos en el capítulo número 19. Y finalmente, el tema número 3 dice que sería el reavivamiento del culto a Dios, la expiación de los pecados y el establecimiento del servicio nuevamente en el templo. Y bueno, esto lo vemos en los versos del 20 al 36. Y pues aquí nos dice la palabra de Dios que Ezequías y los príncipes de Israel fueron al templo muy de mañana, nos dice, o sea que fueron muy temprano. Una vez que Ezequías supo por los levitas y sacerdotes que el templo estaba listo para volver otra vez a la adoración, ellos fueron al templo, no nada más el rey, sino también todos los principales de Jerusalén fueron con él al templo, muy de mañana, como nos dice aquí la palabra de Dios, y ofrecieron sacrificios. Primeramente, pues ellos estaban conscientes de todo el pecado que se había cometido anteriormente durante el reinado de Amasías. Entonces, por lo tanto, sabían que tenían que ofrecer sacrificios para pedirle a Dios, pues, primeramente, perdón por lo que habían hecho y para que su ira no se descargara en ellos más. Y pues a nosotros en esta porción de la Escritura también nos puede aplicar esta cuestión de que también pues tenemos que expiar nuestros pecados delante de Dios, tenemos que confesar nuestro pecado delante de Dios y pedirle perdón por lo que hemos hecho. Tenemos aquí una cita, por ejemplo, que está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En este caso, hermanos, este verso pues nos está recordando que es Jesús quien fue el sacrificio que se ofreció él mismo a Dios para poder darnos esa justificación delante de él. Y bueno, en lo que estamos leyendo en esta narración del Antiguo Testamento, bueno, pues ellos
todavía ofrecieron los sacrificios que les marcaba la ley de Moisés para expiar sus pecados. Y estaban conscientes, como les digo, que tenían que pedir perdón tanto por el reino, por el santuario y por Judá, o sea, por los reyes, sacerdotes y por el pueblo, porque todos, absolutamente todos, pecaron. El rey, pues recuerdan ustedes, Amasías hizo todo lo malo, también por los sacerdotes, que en lugar de dedicarse a la adoración a Dios, lo hicieron con otros reyes, y el pueblo, porque también lo mismo, le dieron la espalda a Dios. Pues ustedes recuerdan también que en los libros de Levítico y Números de este Antiguo Testamento, también se especifica dentro de la ley de Moisés cuáles eran los sacrificios que tenían que hacer. Y más específicamente ustedes pueden ir a Levítico capítulo 4, verso 13 y verso 14, o también al libro de Números, capítulo 15, versos 24 y 25. Y ahí se especifica cuáles eran los sacrificios que tenían que hacer para evitar el castigo a toda la nación, porque pues Dios iba a castigar a todos por ese pecado que habían cometido de idolatría y de haberle dado la espalda. Y bueno, como les comentaba anteriormente por este otro verso del segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 21, bueno, pues Jesús, Él es el que nos redime y que nos está dando la salvación a cada uno de nosotros. Ya no hay que hacer sacrificios como lo hacían en el Antiguo Testamento. Para nosotros aplica esto. Ya no tenemos que hacer sacrificios así, ya no hay que llevar algún animalito, ya no hay que ponerle la mano en su frente y que después un sacerdote haga el sacrificio por nosotros. Ya no. Jesús es el que hizo todo eso por nosotros. Y bueno, a continuación vemos entonces que ellos ofrecieron en sacrificio, como les decía la ley de Moisés, pero ellos ofrecieron mucho más de lo que la ley les estaba pidiendo. Y bueno, nos dice en el verso 21 la cantidad de sacrificios que presentaron. Y de esos sacrificios, bueno, pues se nos está diciendo aquí en el verso 21 que fueron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para la expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Ven aquí ustedes que el número 7 se está repitiendo. 7 porque 7 es el número de perfección que Dios, que lo vemos aquí en la palabra de Dios, que ese número se ha repetido en varias ocasiones, y aquí es la cantidad de animales, pues, que presentaron para ser sacrificados, aunque la ley no les pedía que fueran 7, sino que la ley solamente les estaba pidiendo que fuera, por ejemplo, un macho cabrío por la expiación del pecado. Eso está en Levítico capítulo 16, verso 15. También les estaba pidiendo que en otras ocasiones extraordinarias igual se sacrificara un macho cabrío, como dicen en Números 15 a 24. Pero ellos, conscientes de que debían de pedirle perdón a Dios por todo lo que habían hecho, bueno, pues no nada más ofrecieron uno, como les digo, ofrecieron 7. 7, 7, 7. Y bueno, aquí vemos en el caso que nos puede aplicar a nosotros, es que el gran sacrificio que se ofreció por todos y cada uno de nosotros, pues no fueron animalitos como les comentaba, solamente fue uno, y con ese sacrificio ha sido suficiente. El sacrificio a través del cual Dios perfeccionó para siempre a los santificados. Y esto, bueno, lo podemos leer en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versos 12 al 14. Y se los voy a leer. Dice, ese es Hebreos capítulo 10, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, ese es el verso 13, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, como les comentaba, solamente un sacrificio fue ofrecido único por todos y cada uno de nosotros.
y que fue el sacrificio que hizo Cristo Jesús. Les repito, esta cita la pueden ustedes leer en Hebreos capítulo 10, versos 12 al 14. Y bueno, a continuación, pues el rey y los representantes de la congregación, pues reconocieron toda su culpa delante de Dios. Vemos aquí en el capítulo número 23 que se nos está diciendo esto. Perdón, en el verso 23 estamos hablando del capítulo número 29, que es el reinado de Ezequías. En el verso número 23 se nos dice que después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Ese acto que ellos hacían de poner sus manos sobre las ofrendas que iban a ser sacrificados, de los animalitos en este caso, pues lo hacían para que el pecado que ellos tenían pasara al animal y así cuando el sacerdote lo degollara, bueno, pues muriera ahí el pecado y la sangre derramada fuera la sangre que se necesitaba para que hubiera perdón de pecados. Y pues en el caso nuestro, como está en Romanos 5:11, nosotros en Jesucristo tenemos la reconciliación con Dios a través de la sangre que Él derramó por nosotros. Dice Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, pues a través de Jesús tenemos la justificación y también tenemos esa reconciliación delante del Padre Todopoderoso. Y bueno, también nos continúa diciendo aquí en esta sección de los versículos 20 al 36, acerca del reavivamiento del culto a Dios, la expiación de pecados y el restablecimiento del servicio en el templo, que mediante el sacrificio ellos estaban glorificando a Dios y estaban expiando sus pecados. Eso es lo que ellos hacían en cada vez que ofrecían un sacrificio a Dios, glorificarlo, reconocerlo por quien era y pues obviamente también pedir perdón por los pecados. Y pues aquí nosotros, por ejemplo, tenemos una cita en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2, que dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces aquí se nos vuelve otra vez a reafirmar que Jesucristo, a través de Él, solamente a través de Él, podemos tener esa redención y podemos tener esa justificación delante del Padre. Y también nos dice aquí en este capítulo 29 que pues en lo que se había establecido para la adoración del culto a Dios, como lo estableció el rey David antes de que se hiciera el templo, antes de que Salomón edificara el templo, bueno, pues tenían que tener adoradores en el templo, personas dedicadas a la adoración, en este caso los levitas. Y bueno, el rey Ezequías pues también no perdió la oportunidad de que eso se volviera a retomar, ese ministerio, por así decirlo. Entonces, pues también nos dice aquí esta sección de la escritura que había levitas con címbalos, salterios y con arpas. Esto está en los versos 25 y 26. Y bueno, los levitas estaban con los instrumentos de música y los sacerdotes tenían las trompetas. Y también, bueno, pues mientras el sacrificio era quemado, se comenzaban los cánticos a Dios, se comenzó la adoración a Dios. Y esto lo vemos en los versos número 27 y 28. Y nosotros, hermanos, aunque estemos viviendo situaciones difíciles, aunque estemos pasando por desiertos, aunque estemos pasando por enfermedad, angustia, miedo, etcétera, etcétera, pues una cosa que sí tenemos que hacer es que tenemos que seguir alabando a Dios, aún en esos momentos difíciles. Quizás para la gente que no conoce a Dios, como también nos dice ahí en la escritura, me parece que es el apóstol Pablo, que todo esto es locura, todo lo que nosotros hacemos, por el hecho de estar pasando una situación difícil y estar cantando un salmo. Entonces, pues nosotros tenemos que seguir haciendo la adoración a Dios, no importa la situación por la que estemos atravesando. Hay que continuar
con la adoración a Dios. Bueno, también aquí nos menciona en esta sección del capítulo 29 que estamos viendo, que pues todos adoraron a Dios, tanto el rey como la congregación. Todos estuvieron haciendo la adoración, y esto es en el verso número 30. El rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Bueno, pues como les comento, vemos aquí, si ustedes recuerdan en los salmos, cuando los estamos leyendo, hay Biblias en las que antes de que comience el salmo, se dice, hay un pequeño fragmento ahí que dice Salmo de David o Salmo de Asaf. Entonces, pues aquí nos está mencionando la palabra de Dios, por ejemplo, a David, por ejemplo, a Asaf. Y esos salmos que están escritos, bueno, pues son salmos que nosotros podemos decir para la adoración a Dios, para hacer la adoración correcta a Dios. Y bueno, después de que esto ocurrió en esta adoración que estaban comenzando otra vez, estaban reavivando de nuevo, bueno, pues a partir de aquí se continuó los servicios del templo, porque esa fue la intención del rey Ezequías, que se reiniciara el servicio y que se continuara y que se esparciera por todo su reino. Y bueno, pues obviamente toda esta alegría, todo este júbilo, porque otra vez se había abierto el templo, se estaba adorando a Dios, pues hizo que el pueblo hiciera ofrendas libremente, que llevaba sus ofrendas. Aquí en el verso 35, pues se nos menciona que hubo abundancia de holocaustos con grosuras de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Dios. La situación económica por la que atravesaba el pueblo en esa época, bueno, pues no nos las menciona aquí la palabra de Dios. Sabemos que en el reinado anterior pues hubo muchas guerras, el pueblo estuvo pasando por mucha necesidad. Quizás en esta época en la que se escribió esta parte que es el reinado de Ezequías, pues quizás había gente que tenía recursos, quizás había gente que no los tenía, pero aún así, todos y cada uno de ellos, bueno, pues llevaron esas ofrendas para poder ser sacrificadas en el templo y para poder continuar con la adoración a Dios, que ya no la habían hecho. Y también aquí en otra sección de la escritura, en el verso 34 más específicamente, se nos está diciendo que los levitas tuvieron que ayudar a los sacerdotes, porque les recuerdo que en esta época, como no había suficientes sacerdotes santificados, por la situación que ya hemos mencionado de la idolatría que se vivió anteriormente. Entonces, como no había suficientes sacerdotes y el pueblo está llevando muchas ofrendas, entonces, pues los levitas tuvieron que ayudar a los sacerdotes a desollar los holocaustos. Este era un trabajo, como ya lo hemos mencionado anteriormente, como ya se ha estudiado, que solamente los sacerdotes lo tenían que hacer. Pero en este caso, bueno, pues tuvieron los levitas que ayudarles porque era grande la cantidad de ofrendas que se había juntado por parte del pueblo, por parte del rey, de los principales de Israel, de Judá. Y bueno, pues todo el mundo estaba queriendo o quería hacer esa ofrenda para expiación de pecados, para honrar a Dios también. Y pues finalmente tenemos que, pues todo el mundo quedó satisfecho, todos quedaron satisfechos. Esto nos lo dice los versos 35 y 36, y que finalmente pues todos se alegraron, se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo porque la cosa fue hecha rápidamente. Esto pues nos da la idea de que pues vemos cómo el Señor en su misericordia para con todos nosotros, pues siempre cuando Él ve que nosotros regresamos a Él arrepentidos y le buscamos de todo nuestro corazón, pues Él también nos recibe con los brazos abiertos. Él también pone en nosotros ese querer como el hacer para poder regresar de nuevo a sus caminos. Y vemos aquí cómo esto ocurrió con el pueblo de Judá, con el reino de Judá, perdón. Como Dios, a través de su misericordia, bueno, pues puso en todos ellos
esa alegría, esa intención de querer ofrendar y glorificar su nombre. Y bueno, pues el templo se limpió, el templo se santificó y los levitas y los sacerdotes volvieron a hacer la función para la cual habían sido destinadas previamente por Dios. Y bueno, esto es el capítulo número 29. Ahora vamos a ver el capítulo número 30, que es, cómo Ezequías, a partir de que ya se reavivó el culto y que se restableció el servicio al templo, cómo él ahora quiere celebrar la Pascua, porque ya no la habían celebrado tampoco. Entonces vamos a ver ahora lo que nos dice el capítulo número 30. Y aquí, bueno, pues son tres temas principales. Primeramente, que Ezequías hace una consulta al pueblo para poder celebrar la Pascua. El tema número 2 sería que se invita al reino del norte, al reino de Israel, para que se celebre la Pascua. Y el número 3 es que se hace la fiesta y se hace de una forma gozosa, se hace esta celebración. Bueno, pues el primer tema que sería que se hace una consulta al pueblo para celebrar la Pascua. Esto está en los versos 2 y 3. Como ya lo comentamos, pues no había suficientes sacerdotes santificados. Veían que la época en la que la ley de Moisés les decía que tenían que haber celebrado la Pascua, pues ya se había pasado. Y estaba entonces el rey y el pueblo pues pensando qué hacer, si podían o no celebrar la Pascua. Entonces, pues como les digo, cuando nosotros nos regresamos a Dios, Él siempre nos pone los medios para que lo hagamos. Si lo estamos haciendo de todo nuestro corazón, Él jamás nos va a rechazar. Y bueno, en este caso vemos que aquí Él se encontró una excepción a la ley de Moisés para que se pudiera celebrar la Pascua en el mes segundo. Y bueno, si ustedes quieren ver en dónde está esa excepción, pues pueden ir a el libro de Números en el capítulo 9, versos 6 al 11, y ahí se nos da un ejemplo de una excepción, de una fecha en la que también podían ellos celebrar la Pascua, como excepción de lo que se estaba establecido por la ley. También la misma ley les da esa oportunidad de poderla celebrar fuera de tiempo y las razones por las cuales pueden hacerlo. Bueno, entonces vemos aquí que se encuentra esta excepción de la ley y finalmente sí se puede hacer la celebración de la Pascua. Y bueno, el tema número 2 es que se invita no nada más a todo el reino de Judá, sino que también Judá quiere hacer extensiva esa invitación hacia sus hermanos que están en el norte, en el reino de Israel, para que vengan a celebrar la Pascua. Y bueno, esto lo tenemos en los versos número 1 y luego versos del 4 al 11. Así que se envían mensajeros para que se puedan invitar a todas las tribus, no nada más a Efraín y a Manasés. Aquí nos mencionan esas, pero pues invita prácticamente a todas las tribus de Israel y se escriben cartas para que ellos vengan a celebrar la Pascua a Jerusalén. Recuerden ustedes que en esta época, bueno, pues estaba dividido Israel en dos, reino del norte y del sur. Y lo que Ezequías quiere es que todos, no nada más sus súbditos en el reino del sur, sino que también sus hermanos que están en el reino del norte y que tienen otro rey diferente, que no es él, quiere que todos ellos vuelvan de nuevo a la adoración a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o Israel. Pues toda la situación está lista para que esto ocurra. El santuario pues ya está abierto, ya se puede adorar a Dios con completa libertad, el servicio al templo está otra vez en funciones y todos van a ser bienvenidos para que vengan al templo y adoren a Dios. Eso es lo que Ezequías tenía en su corazón, eso fue lo que Dios puso en su corazón para poder hacer, para restablecer el servicio a Dios, pero no nada más en el reino del sur, sino en todo Israel. Porque bueno, pues también no nada más el reino del sur tenía el problema de la idolatría, en el reino del norte también tenían ese problema de la idolatría. Y bueno, les insisto, si nosotros volvemos a Dios por el camino que debemos de hacerlo, entonces Él se va a volver a nosotros por el camino de la misericordia. Él va a tener misericordia en nosotros. Él ve
lo que hay en nuestros corazones cuando nosotros nos volvemos a Él humillados y reconociendo lo que hemos hecho mal. Y Él siempre nos recibe con los brazos abiertos. Y bueno, también Ezequías, en esas cartas que les escribe, pues también les está pidiendo que no se rebelen, que no sean rebeldes como lo fueron sus padres. Y bueno, pues también les dice que pues, Dios los castigó por esa rebeldía que ellos tuvieron. Les pide también que sean humildes, que se sometan a Dios y que vengan a servirle y que vengan al templo que ya se ha purificado. Y pues ellos, si hacen esto, pues también les está diciendo que la ira de Dios no va a caer sobre ellos. Les repito, toda esta es la invitación que le está haciendo el rey Ezequías a sus hermanos que están en el norte, a los de las demás tribus de Israel y a sus súbditos también. Y bueno, pues insiste que si vuelven, Dios va a tener misericordia de todos ellos. En esta época en la que se hace esta invitación al reino del norte, bueno, pues Oseas es el que estaba en Israel reinando. Y pues estas cartas se envían mensajeros también a las otras tribus. Y pues la palabra de Dios nos dice aquí que, por ejemplo, en el caso de Efraín, de Manasés y de Zabulón, pues se burlaron de los emisarios, se burlaron de las cartas. Vean ustedes que aún así, después de todo lo que había acontecido, tanto en el sur como en el norte, por invasiones, por castigo de Dios, aún así no se humillaban delante del Señor, aún así se burlaban de esta invitación que se les estaba haciendo. Pero, pues el Señor siempre tiene un remanente, como también ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. El Señor siempre tiene un remanente. Así que también aquí la misma escritura nos está diciendo que algunos hombres, tanto de Aser, Manasés y Zabulón, se humillaron y fueron a Jerusalén. Vemos aquí que el Señor, dentro de su misericordia, bueno, pues puso un solo corazón en todo este grupo de personas, tanto de los súbditos de Ezequías por regresar al templo, a la adoración a Dios, y tanto a estos hombres que nos menciona aquí la palabra de Aser, de Manasés y de Zabulón, que se humillaron. Les puso un solo corazón. Y vemos aquí, por ejemplo, en Hechos, capítulo 4, verso 32 también, que se nos menciona algo semejante a esto. Y dice Hechos capítulo 4, verso 32, acerca de un solo corazón. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y bueno, cuando el Señor pone ese sentimiento en todos y cada uno de nosotros, pues si estamos reunidos adorando a Dios, pues todos tenemos ese mismo corazón, un solo corazón, estamos todos juntos adorando al Padre. Y bueno, pues esto lo hemos experimentado muchas veces cuando estamos en el culto, o bueno, aunque estemos a distancia, pero si estamos conectados, no nada más a través de nuestros aparatos, un teléfono, una tableta, una computadora, pero que también tengamos esa conexión con nuestros espíritus y en nuestros corazones, que el Señor haya puesto en nuestro corazón ese mismo sentir, como también luego lo hemos mencionado. Bueno, pues entonces el Señor ve todas estas cosas. Él es el que prepara nuestros corazones y los pone para que podamos estar reunidos todos en un mismo sentir y así hacer una adoración hacia Él de forma correcta, y todas nuestras oraciones, como también ya lo hemos mencionado y dicho en otras ocasiones, subirán como un olor fragante a Dios. Bueno, entonces vemos a continuación también en este tema número 3, que se va a realizar la celebración de una forma gozosa. Y bueno, pues esto es la última sección de este capítulo número 29, capítulo número 30, versos 14 al 27. Y bueno, pues se prepararon para la celebración. Obviamente, como ya dijimos, pues se quitaron ídolos, se quitaron altares. También nos menciona esta sección que se efectúa la celebración. Hacen la celebración que ellos habían planeado por tanto tiempo, junto con sus invitados, los que habían venido de las tribus del norte, y también había extranjeros que habían venido a la celebración. Y bueno, durante esta celebración, pues hubo algunas irregularidades
como nos lo menciona aquí la Escritura, con respecto a lo que la ley que Moisés estableció decía. Estas irregularidades, bueno, pues lo que sucede es que como vemos que el pueblo venía, tanto los del norte como en el mismo reino del sur, venían de una situación de idolatría. Había muchos de ellos que no estaban purificados para poder realizar la fiesta. La ley les exigía que tenían que estar purificados para poder realizar esta celebración. Y muchos de ellos no lo estaban. Entonces, los levitas tuvieron que hacer los sacrificios en nombre de ellos. No lo estaban haciendo las personas, sino que tuvieron que hacerlo los levitas, por no haber estado las personas purificadas. Pero bueno, al ver esta situación, pues el rey Ezequías oró a Dios para que él perdonara este pecado, entre comillas, lo ponemos, que estaba ocurriendo. Y esto lo vemos en los versos 18 y 19. Aquí lo que es importante resaltar, hermanos, es que Dios no busca la perfección en nosotros. Acuérdense que la perfección no se va a poder llevar a cabo en esta vida, sino que cuando estemos delante de Dios, entonces sí vamos a estar presentados a Él sin mancha y sin arruga, y junto con nuestro abogado que es Jesucristo. Así que, cuando nos acerquemos a Dios, no importa la situación en la que estemos, no importa que nos sintamos, no tenemos que sentirnos que no somos dignos. Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo ya pagó por todos y cada uno de nosotros. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos acerquemos a Él con un corazón sincero, con un corazón humillado. Eso es lo que Él está buscando de todos y cada uno de nosotros. Así que este ejemplo que nos está dando aquí la palabra acerca de que pues Ezequías tuvo que orar a Dios para que perdonara al pueblo por esto que se estaba haciendo, de que no estaban purificados. Aquí digamos que la ley quedó en un segundo plano, sino que lo más importante aquí es el corazón. Un corazón humillado, un corazón recto, un corazón entregado completamente a Dios, que eso es lo que Él quiere de todos y cada uno de nosotros. Y por eso, como nos dice a continuación aquí en esta misma sección del capítulo número 30, pues Dios escuchó y sanó al pueblo. Aquí vemos cómo es que el Señor es el que nos da el perdón y en Él podemos encontrar la sanidad para todas nuestras dolencias, no nada más nuestras dolencias físicas, sino también nuestras dolencias del alma. Así que, por ejemplo, tenemos aquí el Salmo 103, en el verso 3 que nos dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y también vemos lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 57, versos 13 al 19. Cuando clames, que te libren tus ídolos, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí, hermanos, vean ustedes lo que dice este verso 15. Yo habito, eso es Dios hablando a través del profeta Isaías. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso es que les digo que es lo que Dios quiere de nosotros, que vayamos delante de Él así, con un espíritu quebrantado y humilde. Y luego dice a continuación, el mismo Dios hablando a través de Isaías, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Entonces aquí el Señor es quien nos sana. El Señor es
quien por eso aquí la escritura nos dice esto en lo que estamos comentando en este capítulo 30, que Dios escuchó y sanó a su pueblo. Y aquí nos lo está confirmando Isaías en esta sección que ya les acabo de leer, que sería capítulo 57, versos 13 al 19. El Señor es quien nos sana, pero quiere que nosotros vayamos delante de Él con un espíritu quebrantado y humilde. Y bueno, pues finalmente pues se celebró la fiesta de los panes sin levadura, llevaron a cabo su celebración, hubo muchas ofrendas de paz y se reconocía y se imploraba el favor de Dios durante esa celebración. Y pues finalmente Ezequías habló con los levitas, les animó a seguir con el oficio de maestros del pueblo en las cosas de Dios, que regresaran de nuevo a hacer eso. Se hubo cantos de salmos, se utilizaban instrumentos musicales como lo había establecido ya David. Recibieron consuelo y ánimo y decidieron celebrar por otros 7 días más. No nada más los 7 días que se les requería hacerlo, sino que hicieron por otros 7 días más, porque estaban muy felices. Porque como dice aquí la palabra, bueno, recibieron consuelo y ánimo todos los que estaban en esa celebración de los panes. Y bueno, pues todos se alegraron, tanto los de Judá, los de Israel y los forasteros que estaban en esa celebración. Y al final, pues la congregación fue despedida con la bendición sacerdotal. Así como nuestro pastor también cuando terminamos los cultos nos da esa bendición sacerdotal, así también esa congregación, bueno, pues fue despedida. Y esta bendición sacerdotal la tenemos en Números, capítulo 6, versos 22 al 27. Y ahí ustedes pueden leer lo que dice la bendición sacerdotal. Y bueno, pues también cada vez que estamos terminando el culto los domingos, ya sea presencial o por los medios electrónicos, bueno, pues escuchamos esa bendición sacerdotal de nuestro pastor hacia cada uno de nosotros. Y bueno, pues finalmente el último verso del capítulo número 30, que es este verso 27, bueno, pues habla acerca de después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, o sea, al cielo. Entonces, pues aquí vemos cómo Dios está conforme con todo lo que está haciendo el pueblo, ahora que Él ha vuelto de nuevo a sus caminos, ahora que Él ha vuelto de nuevo hacia su adoración. Pero como les comentaba, tenemos que ir con un espíritu quebrantado, con un espíritu humillado delante de Él, porque Él lo que quiere es que seamos obedientes, pero que tampoco seamos orgullosos, sino que vayamos de Él de esa manera, con un espíritu humilde y quebrantado. Y bueno, pues con esto termino el tema de este capítulo número 30. Y muchas gracias por su atención.